Se me cambiaron los ojos a fuerza de tal. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, como han dicho ya los intervinientes en la mesa inaugural. Yo quiero agradecer en nombre de la Fundación Pia Aguirreche y en el mío propio la invitación a compartir mis reflexiones sobre lo que considero que es el lema, o consideramos que es el lema de la Fundación Pia Aguirreche, hacia una cultura paliativa. Desde esa perspectiva quisiera que pudiéramos hoy enmarcar lo que van a ser estas jornadas. El tratamiento del sufrimiento es una prioridad en el cuidado de todos los enfermos y tiene sus raíces en los mismos orígenes de la profesión médica. Esto no lo hemos inventado ahora, esto ya viene de hace mucho. Y por supuesto que ahora lo que tenemos que hacer es adaptarlo a las necesidades actuales y con aquellas herramientas que el avance de la ciencia y el avance de todos nuestros conocimientos, no solamente biológicos, sino emocionales, sociales y espirituales, podemos poner al alcance de la persona sufriente. Conocemos la medicina preventiva. Yo creo que a nadie se le escapa, porque lo hemos tenido muy cerca, el tema de las vacunas con la COVID-19. Las vacunas a nuestros hijos, los chequeos médicos para entrar en las empresas, etc. Eso es la medicina preventiva. Eso lo conocemos, estoy seguro. Conocemos también la medicina curativa, que la empleamos muy a menudo para quitarnos el apéndice que nos está dando la lata, para resolver esa neumonía que hemos contraído, para cualquier enfermedad que podamos curar. Para eso hemos acudido a esa medicina curativa. Pero ¿conocemos la medicina paliativa? Miren, si queremos saber qué es la medicina paliativa, yo les daría algunas pistas. Los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado, esta que se hace aquí, en este centro de San Camilo, y la medicina del acompañamiento, ese acompañamiento que lo hacen personas que, no siendo titulados universitarios, pero que son voluntarios, que ofrecen su tiempo a cambio de estar acompañando a las personas que sufren. Es también la forma de cuidar a las personas, el acompañamiento. La medicina paliativa trata de cómo hacerse cargo de las personas cuando padecen una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. La medicina paliativa se ocupa del sufrimiento, del deterioro, de la soledad, ese síntoma que hace sufrir mucho a las personas que se encuentran al final de la vida. Se ocupa del desamparo y de la vulnerabilidad de la persona al final de la vida. Por eso, yo creo que necesitamos de una cultura paliativa junto a la cultura preventiva y a la curativa de la medicina. Estas tres culturas o estos tres tipos de medicina son compatibles y complementarias entre sí. Así que acostumbrémonos a tener en cuenta esta cultura y esta medicina paliativa. ¿Por qué necesitamos la cultura paliativa? Pues miren, porque la técnica médica no es suficiente ante la terminalidad de una enfermedad. El enfermo ha comprendido que la técnica ya no le es útil para curar la enfermedad, pero tiene necesidad de las personas, tiene necesidad de su familia, tiene necesidad de sus amigos, de su médico, de su enfermera, de su psicólogo, de su trabajadora social, de sus voluntarios, de quien le arregla la habitación, de quien le lleva y le da de comer. El hombre es el remedio del hombre, pero siempre desde la ciencia y desde el acercamiento humano. Por eso, los que nos dedicamos a los cuidados debemos ofrecer nuestra ciencia, sí, pero sobre todo nuestro acercamiento humano, porque seguramente en este momento es lo que más puedan apreciar. La persona que sufre nos va a pedir ayuda y nos la pide, y nosotros tenemos que dar respuesta a esa ayuda que nos piden.
Conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad, no nos cabe la menor duda, lo hemos aprendido en nuestras universidades. Pero ¿conocemos quién padece esa enfermedad? ¿Conocemos sus valores? ¿Conocemos sus deseos y sus expectativas? Me temo que no. Miren, por un lado, en una burbuja está el sanitario, el médico, y en otra el enfermo. El médico conoce muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad y los síntomas y las manifestaciones orgánicas que produce esta enfermedad, indudablemente. Y el enfermo, pues cuando está enfermo, entra en crisis todo su mundo. Tiene sus propios valores y tiene sus expectativas. Pero claro, cada uno en distinta burbuja. Tiene sus relaciones también, el paciente. Si cada uno estamos en nuestra burbuja, el profesional y el paciente se están moviendo en distintos niveles y no van a poder encontrarse. Y esto dificulta el que tengamos ese acercamiento humano que necesita el enfermo. Por eso tenemos que estar al mismo nivel, en la misma burbuja. Y ahora, si se mueven en este mismo nivel, sí se van a poder encontrar. Tengamos en cuenta esto, que es la única forma de podernos acercar de manera mucho más cercana y más humana. Miren, las necesidades de los seres humanos en relación con su salud van más allá del simple modelo de curación de la enfermedad. El enfermo no solamente ya quiere que le curen porque ya ve que esto no es posible. Por eso, la comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante la enfermedad y el sufrimiento exige del médico una actitud que esté enfocada al servicio a la persona. Los profesionales sanitarios, sobre todo en cuidados paliativos, que no expresan ninguna emoción en su labor, sino solo su destreza técnica, son muy buenos técnicos, pero no demuestran esa emoción, tal vez no puedan ofrecer lo que más necesita la persona en esta situación. Por lo tanto, algo no estamos haciendo bien, si solamente lo único que podemos ofrecer es nuestra técnica. Por otro lado, el valor de una sociedad se va a medir o se mide por su compromiso en el cuidado de sus miembros más frágiles, como son los dependientes, los marginados, los sufrientes. Saben ustedes que está aumentando el número de personas con cáncer, aumenta el número de enfermos crónicos avanzados, aumentan las enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, el Alzheimer. También conocen ustedes que la población está envejeciendo y ellos necesitan también nuestros cuidados. Por darles alguna orientación en cifras, decirles que de las 228.000 personas que fallecen anualmente en nuestro país con necesidades de cuidados paliativos, alrededor de 80.000, lo hacen sin acceder a ellos. Esto es para que lo pensemos. Cuando los políticos se marchan, no oyen esto, pero espero que lo puedan ver. Esto es así, Por eso, como sociedad, debemos crecer en el camino de la humanización y salvaguardar la dignidad de las personas. Nuestro compromiso es, por tanto, humanizar el cuidado de las personas que sufren. Y un ejemplo muy claro lo tienen en este centro, que se dedica a humanizar el proceso de morir. ¿Cómo podemos humanizar el proceso de morir? Porque estamos muy empeñados en conseguir una muerte digna. Esto es lo que nos dicen a veces los que promulgan las leyes de muerte digna. Pero miren, la muerte es un momento y nosotros lo que tenemos que conseguir es que el tiempo que transcurre desde que está diagnosticada la enfermedad hasta que fallece, ese proceso que sea lo más humanizado posible. Por eso debemos de humanizar el proceso de morir. Y para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Procurando que nadie muera solo. La soledad es uno de los síntomas que hacen sufrir más a las personas.
Hemos tenido el ejemplo en la pandemia, que hemos estado cerca de la muerte y lejos de la familia. Hemos estado cerca de la muerte los pacientes, que encima se han muerto, los profesionales, que muchos se han muerto también, pero han estado muy cerca de la muerte, y las familias que han estado acompañando desde lejos, por videoconferencia, porque no han podido estar físicamente, también cerca de la muerte de sus seres queridos. Pero todos han estado lejos de la familia. Los pacientes, los profesionales y las propias familias de muchos de sus miembros de la familia también. Por eso sentirse acompañado es fundamental para aliviar la soledad, que también provoca un gran sufrimiento en el final de la vida, como he dicho. Ese acompañamiento del final de la vida más íntimo que necesita quien se está muriendo es el de otro ser humano. Quien se está muriendo necesita a alguien junto a él, un ser humano que le cuide, que le acompañe. La medicina, por tanto, del acompañamiento se administra con mucha eficacia y con nulos efectos secundarios a través del voluntariado. Aquí hay muchos voluntarios en esta institución, como lo hay también en las instituciones de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, en los centros de San Juan de Dios. Y estos voluntarios dedican su tiempo y lo que reciben es el agradecimiento de las personas que acompañan con la sonrisa que les dedican, porque ese acompañamiento les ha aliviado su soledad. Y es una compañía desinteresada, que el enfermo sabe reconocer, como digo, y agradece con su sonrisa. Y también les digo, para que les quede claro a los voluntarios, que estamos cuidando con nuestra compañía, que acompañar también es cuidar, no lo olviden. La forma de mirar, de dar la mano, son importantes cuando no se pueden emplear las palabras. Y este es el caso en la demencia, en la sordera, en la falta de idioma común. A veces no sabemos cómo podemos acompañar a la persona que tenemos que cuidar. Pues miren, esa forma de mirar, como digo, o de dar la mano, de ponernos en cuclilla ante una silla de ruedas para estar al mismo nivel de su nivel de visión, para que no nos vean como superiores y que ellos se vean como inferiores, eso también es cuidar. Como dicen los psicólogos, es la comunicación no verbal, que también transmite mucho. La sonrisa, el tono de voz, los gestos de las manos pueden transmitir calidez e interés por la persona. Si en vez de hablar con una voz dulce, hablamos con una voz ronca y tosca de bronca, si en vez de sonreír le ponemos una cara de póker y si en vez de poner unas manos de acogida le ponemos unas manos de imperativo, le estamos transmitiendo cosas distintas. Cuidemos nuestra forma de transmitir mensajes. La compañía, como digo, es la mejor medicina que podemos ofrecer a nuestros enfermos. No produce efectos secundarios, no hay que comprarla en la farmacia, no cuesta nada más que nuestro tiempo. Y la reciben muy bien y la aceptan muy bien los pacientes. Es una medicina que alivia la soledad. Fíjense, tenemos una medicina que alivia la soledad, la compañía, no lo olviden. La compasión de la que ha hablado José Carlos, la compasión es necesaria como herramienta para cuidar y preservar la dignidad de la persona. La necesitamos, esta compasión, para trabajar en cuidados paliativos. Y la compasión la ejercemos percibiendo el sufrimiento del enfermo. Se puede mostrar simplemente con una mirada de comprensión, una sonrisa, posando nuestra mano sobre su hombro o dedicando unas palabras, etc. De esta manera podemos ejercer la compasión. ¿En qué consiste, por tanto, la medicina paliativa? En no abandonar al enfermo, primer punto. Segundo, aliviar su sufrimiento sin límites, controlar los síntomas, como se ha dicho en la mesa anterior. Evitar la prolongación innecesaria de su agonía. No prolonguemos una agonía innecesaria, con tubos por todos los sitios, por todos los orificios naturales que tiene la persona. Y a veces no nos quedamos contentos y cogemos el bisturí y abrimos otro orificio para poderle meter otro tubo. Esto no es lógico ni debiéramos de hacer. Tenemos que humanizar la agonía, acompañarle, ponerle esa música que le gusta, estar en un sitio agradable. Como puede ser, yo he estado viendo todas las instalaciones de este centro esta mañana y bueno, me parece que esto es un sitio
muy agradable para poder estar en un momento tan difícil como es el final de la vida. Y respetar su voluntad y sus valores. No podemos cuidar a una persona según nuestros criterios, tenemos que pensar qué es el criterio y cuál es el valor y la voluntad de esa persona que vamos a cuidar. Se dará al enfermo cuando lo necesite, no cuando nosotros consideremos que hay que hacerlo, sino cuando lo necesite y nos lo autorice. Y ayudar a la familia a sobrellevar la pérdida de su ser querido. Los cuidados paliativos no acaban con los cuidados al enfermo en el momento que fallece. Tenemos que seguir cuidando a la familia para aliviar su pena. Yo quisiera explicarles ahora cómo deseo que me cuiden a mí cuando llegue mi momento desde una cultura paliativa. Y esto ayudará a hacer un repaso de lo que son los cuidados paliativos. Esto, si ustedes quieren, en la página web del Hospital San Juan de Dios de Santurce pueden descargarse gratuitamente este libro último que he publicado y que me ayudó el hermano Ramón Castejón, que está aquí en la sala. Me ayudó, él lo maquetó y lo ilustró el hermano Víctor. Por lo tanto, se lo pueden descargar gratuitamente. Primero, que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte. Que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual. La persona tenemos 4 dimensiones. Si solamente nos dedicamos a controlar y a aliviar los síntomas físicos o biológicos y olvidamos nosotros, no lo estaremos haciendo del todo bien. Se ha hablado de la atención espiritual por la coordinadora de paliativos regional. Muchos pensarán que esta atención espiritual, esto es anecdótico. No. Es la mayor demanda de los pacientes cuando se encuentran al final de la vida, la atención espiritual. Y cuando hablamos espiritual no estamos hablando el tema religioso solamente, es algo más amplio. El paciente se pregunta, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y nosotros tenemos la obligación de ayudarle a encontrar el sentido de su vida. Que me permitan expresar mis sentimientos y mis emociones sobre la forma de enfocar mi muerte. Que escuchemos al enfermo para que pueda expresar cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus emociones ante un momento tan difícil y crítico para él. Que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados. Que no le digamos a los hijos del paciente cómo quieren que le cuiden. Si el paciente está consciente, él es el que tiene que decir cómo quiere que le cuidemos. Y hay pacientes que dicen, oiga, no le pregunto a mi hijo, pregúnteme a mí, que soy el que me estoy muriendo. Que no me dejen morir solo, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales. La soledad, como hemos dicho antes. Que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen. Doctor, dígame la verdad, pero bajito, para que no me asuste. Tendremos que aprender a decir la verdad. Los profesionales sanitarios tenemos que aprender a responder a las preguntas de nuestros pacientes, pero de manera que no les hagamos más daño de lo que ya tienen con su propia enfermedad. Por eso tendremos que pedir ayuda a nuestros colegas psicólogos para que nos ayuden a cómo hacerlo, que ellos lo saben hacer muy bien. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a quienes me atienden. Cuando los médicos vemos que el paciente no nos hace caso, que no tiene la misma opinión que lo que nosotros le estamos planteando, nos enfadamos. Y yo creo que esto no tiene sentido. Tenemos que entender que el enfermo no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros y tendremos que respetar ese deseo y esa individualidad y sus decisiones. Mire, que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Yo quiero exponerles aquí esta fotografía, que es de mi equipo, o de parte de mi equipo. Cuando celebramos los 25 años del Hospital San Juan de Dios de Santurce, nos hicieron esta foto pues para organizar el evento que hicimos. Ven que todos sonreímos. Siempre nos dicen, bueno, ustedes que están ante la situación de la muerte, con problemas de sufrimiento, ustedes estarán tristes todo el día. No, nosotros estamos satisfechos de ayudar a que nuestros enfermos
pase en la última etapa de su vida lo mejor posible. Y esto nos da satisfacción. Y esto nos hace ir con una sonrisa a casa, como seguramente todos ustedes que se dedican a cuidar a estos enfermos. También pido que quien me cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. A veces no sabemos cómo cuidar a una persona que está inconsciente, o que está en coma, o que está con una demencia avanzada. Si tienen dudas, porque él no nos puede decir cómo quiere que le cuidemos, piensen y digan, si yo estuviera como él, ¿cómo me gustaría que me cuidara? Seguramente van a acertar. ¿Vale? A veces te encuentras que están aseando a un paciente en coma y quienes le están aseando están hablando del fin de semana, cómo lo han pasado. Esto es faltar al respeto a la persona que está en coma. Yo les solía preguntar, cuando ha ocurrido esto y lo hemos visto, ¿os gustaría que hablaran del fin de semana cuando estuvieran cuidando, estuvierais en esa situación? Creo que hay que tener en cuenta que estamos ante una persona, aunque esté inconsciente. Miren, Sydenham decía esto hace mucho tiempo, por la fotografía de Ben, que es un médico de hace mucho tiempo. Nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a lo que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal. Que por favor pudiéramos decir esto cuando termináramos de cuidar a nuestros enfermos. También yo deseo que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Miren, esta diapositiva o esta afirmación yo creo que es el resumen de la ética en cuidados paliativos, desde mi punto de vista. Ténganla en cuenta, aunque no la compartan, no, yo digo lo que yo quiero para mí, cada uno puede decir otra cosa. Y que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. ¿Saben lo que les hace sufrir mucho a los enfermos en los últimos momentos? Pensar que sus seres queridos están sufriendo por él. Si saben que les van a cuidar una vez que falten, seguramente se morirán con más tranquilidad. Estos son los 10 puntos que yo quisiera que tuvieran en cuenta. Por eso estoy terminando. Creo que tenemos un reto que sería recuperar la dimensión humanística de la relación entre las personas, que es sin duda un elemento decisivo en la calidad asistencial que se merecen quienes sufren y solicitan nuestra ayuda. Pero además de que tengamos un reto, yo quiero hacer una reivindicación, un ruego, y que lo recoja quien lo tenga que recoger, para ver si, bueno, normalmente siempre no suelen estar en los momentos que pedimos esto, pero que quede constancia que lo decimos. Hemos de exigir que estos cuidados no sean un privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Yolanda nos contará después cómo están los recursos, cómo están cada comunidad autónoma. Miren, no en todas las comunidades autónomas están aprobadas leyes de cuidados paliativos. Por lo tanto, no van a tener ese derecho para exigir. Sin embargo, en todas las comunidades autónomas rige el derecho de solicitar el adelanto de la muerte, pero no la de solicitar una atención de cuidados paliativos. Por lo tanto, creo que debiéramos de tener en cuenta esto. Tener cuidados paliativos depende muchas veces del código postal en el que residimos. Y esto no debiera ser, que no sea un privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Por eso, desde la Fundación Pia Guirreche planteamos esto. Apostemos por una cultura paliativa. Y esto es lo que queremos. Por eso yo he explicado lo que es una cultura paliativa. Todos ustedes habrán podido tener o tienen en sus manos este libro. Les animo a que lo lean con tranquilidad, con más detalle que lo que yo les he explicado ahora, para no prolongarme en el tiempo, para que Yolanda pueda exponer lo suyo y yo me pueda marchar a Bilbao, que es la mejor ciudad del mundo, independientemente de la de Tres Cantos. Pero bueno. Por lo tanto, muchas gracias por haberme escuchado. Reflexionen y muchas gracias. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón.